Ahí está, ¿se está viendo? Sí, Bien. Acá lo que yo quería hacer, volvimos a hacer un gráfico, entonces estábamos ubicando una función, que es la que está en azul, ¿sí? Igual a f de x. Tenemos dos puntos de la gráfica, un punto P con coordenadas x sub 0, f de x sub 0, y un punto x genérico, que en realidad está evaluado, es el valor de la variable independiente en x sub 0 más ese incremento delta x, y su valor funcional, ¿sí? Digamos este punto Q, tiene x sub 0 más delta x de abscisa, y de ordenada, esto cómo lo podemos escribir en lugar de escribirlo así, y sub 0 más delta i. ¿Sí? Se dan cuenta que es al i sub 0 le estoy sumando el delta i. ¿Y cómo lo conocemos? Por ahí lo conocemos de esta otra forma, la función evaluada en x sub 0 más delta x, pero es lo mismo. ¿Sí? Acá estoy indicando el valor funcional de quién estoy hablando, que es x sub 0 más delta x, y acá lo estoy indicando como a la ordenada i sub 0 le estoy sumando el valor de delta i. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Simplemente estoy ubicando los puntos en la gráfica. ¿Sí? Ahora bien, si yo me desplazo y lo que quiero hacer es desplazarme y encontrar, en lugar de encontrar el valor Q real, su valor funcional, empiezo a desplazarme por la recta hasta que llego a la altura de x sub 0 más delta x, ¿sí? A este punto T, que tiene esta abscisa, yo podría decir que encuentro esta expresión, ¿sí? Que es el valor funcional en x sub 0, le estoy sumando, ¿qué le estoy sumando acá? ¿Cómo lo puedo escribir esto que puse acá, que remarqué en lo último? A ver, ¿de qué otra manera lo puedo escribir con lo que vimos recién? Lo voy a poner en otro color. Lo puedo escribir como f en x sub 0, me hace esa línea más. ¿Quién es esto? el F', diferencial. el Ah, diferencial de I. El diferencial, cuidado, ¿sí? El diferencial de I, justamente es esto, le estoy sumando el diferencial de I, ¿sí? Si yo a este valor funcional que estoy acá, le estoy sumando si yo lo acá en eje sería esto, voy a estar en esto, ¿sí? Entonces, lo que se dice que se hace es una aproximación Avi, no se la escuchó. diferencia. Que fíjense que todo esto sería que acá estamos encontrando, vamos avanzando a través de la recta y encuentro este valor en lugar del valor funcional real, ¿sí? Con el incremento. Cuando yo esté más cerca, ahora lo vamos a ver con unas representaciones gráficas, cuando yo esté más cerca, va a ser mejor la aproximación, ¿sí? Entonces lo que nosotros queremos hacer es, en definitiva, es aproximar el delta i con el diferencial de i. A ver, ustedes me van a ir diciendo, ¿a qué era igual el delta i? Vamos a escribirlo en negro. ¿A qué era igual el delta i? ¿Cómo lo puedo escribir el delta i? Era la función evaluada en dónde. Este valor, ¿sí? Es este valor funcional menos ¿cuál? Menos este. Menos f de sub 0. Claro, entonces sería la función en x sub 0 más delta x menos la función evaluada en x sub 0. Esto es aproximadamente igual al diferencial, y el diferencial de i a qué era igual. A f sub 0 más La la derivada, ¿no? derivada La en x derivada sub 0. por delta de x, ¿sí? Eso era el diferencial de i. Entonces, muchas veces lo que me va a interesar es decir, bueno, pero yo lo que quiero encontrar es el valor funcional con el incremento. Sí quiero encontrar este valor que está acá. ¿Está bien? A ver, no me desarma ahí. Entonces, lo que hago es este f en x sub 0 que está restando, lo vamos a pasar al otro lado sumando. ¿Sí? Y fíjense que acá lo que estamos viendo, ups, no sé por qué me hace esas líneas. Ahí está. Lo que estamos viendo acá es lo que vimos recién a través de la gráfica, ¿no? Fíjense que tenemos f en x sub 0
más la derivada de la función en x sub 0 por delta x. Entonces, justamente esto se lo llama aproximación lineal, porque me estoy acercando al valor funcional con el incremento que yo quiero encontrar a través, en lugar de la curva, a través de esta recta, ¿sí? De esta recta tangente, que es la recta tangente t, ¿sí? Entonces, nosotros podemos considerar que el diferencial de la función es el incremento. Fíjense que el diferencial de la función es el incremento que sufre la tangente cuando se pasa del punto x sub 0 al x sub 0 más delta x, ¿sí? Porque es este incremento que tengo al pasar de un punto al otro. Acá se los vuelvo a escribir porque esto es lo que vamos a usar cuando nos piden calcular un valor aproximado, que llamamos aproximación lineal. Muchas veces lo que queremos encontrar justamente no es el delta i, sino este valor funcional. Por eso lo despejamos, ¿sí? En lugar de encontrar toda esta expresión, que es la variación de la variable dependiente, lo que queremos encontrar muchas veces es el valor funcional con el incremento, ¿sí? Entonces esa es la fórmula. Y esa se llama fórmula de aproximación lineal, ¿sí? Entonces nos permite calcular el valor aproximado en puntos próximos al punto, o acá me falta ponerle al punto x sub 0. ¿Por qué lo llamo x sub 0? Porque estamos en un determinado punto en particular, ¿sí? No es variable, sino en un determinado punto en particular, en el cual conocemos el valor de la función y también conocemos el valor de la derivada en ese punto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay una representación gráfica, que tenemos una curva que es cóncava hacia abajo. Entonces, justamente lo que queremos calcular es este valor funcional, y lo calculamos en lugar de a través de la variación, perdón, este es el que queremos calcular, ¿sí? Este valor es el que queremos calcular, esta es la recta tangente. Entonces, en lugar de tener este valor de forma exacta, vamos avanzando a través de la recta y lo que vamos a encontrar es este valor aproximado, ¿sí? Ese valor funcional. En este caso, el valor real, ¿cómo es con respecto al valor aproximado? Este sería el valor aproximado y este sería el valor real. ¿Cuál es mayor de los dos? ¿El valor aproximado o el valor real? El aproximado. El aproximado. Entonces lo que decimos es que esa aproximación es por exceso, porque estamos dando un valor mayor al real, ¿sí? Eso se va a dar generalmente cuando el tipo de se ¿sí? Profe, no se entendió nada, o sea, no se escuchó Sí, nada. se cortó lo último. Entonces, sí, que es un error que se comete por hacer esa aproximación. Vuelvo a decirles, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense que la recta tangente queda por encima de la curva. ¿Lo están viendo? Este sería Sí, el error cometido. La recta tangente nos queda por encima de la curva. Esta es la función, ¿sí? Entonces vamos a estar encontrando, como avanzamos por la recta, porque hacemos una aproximación lineal, vamos a encontrar un valor que va a ser mayor que el real. sí, Entonces por decimos exceso. que es por exceso. Cuando la curva es cóncava para arriba, fíjense que avanzamos por la recta y vamos a estar encontrando, bueno, acá faltarían los ejes, si ponemos un eje, lo ponemos acá, el eje, por ejemplo, el eje Y, Ahí va a ¿sí? ser al revés. Claro, vamos a estar encontrando el valor real es este, ¿sí? El valor funcional real, ¿no? Y el valor por aproximarnos va a ser este, el aproximado. Entonces, como encontramos un valor menor al real, entonces decimos que la aproximación es por defecto, ¿sí? El error que se comete cuando estamos ya a esa altura, si fuera unitario, coincide el épsilon, pero es el épsilon por el delta x, ¿sí? El error que cometemos por aproximar. ¿Qué pasa? Ahora vamos a verlo con GeoGebra, más fácil, pero si yo estoy más cerca, ¿cómo es el error? ¿Menor o mayor? Si este delta x es ahora este, es más chico. ¿Cómo es el error que cometo para encontrar un valor Es real menor. y un valor? Es menor, ¿sí? Entonces cuando delta x tiende a 0, el error es menor.
Yo acá tengo un par, lo puse acá para recordar. A ver, esperen un poquitito, que voy acá, así encuentro, acá. ¿Lo están viendo? Sí, se ve toda la Sí. pantalla. Bien, acá tenemos entonces una función que ¿qué tipo de concavidad tiene? Para arriba. Para arriba. Entonces ven que acá lo que está en verde es la recta tangente de la gráfica en este punto P sub 0. Y si yo aproximo este punto P, ¿sí? Van viendo que ahí aparece. El error que se comete se va calculando, está en naranja. Si yo me aproximo por el diferencial, que sería este segmentito verde que está acá, me va dando cuánto me da el diferencial, ¿sí? Y el delta F o el delta I me va dando este valor en azul. ¿Lo ven? Todos los valores, los tres valores. Entonces, a medida que este punto P se acerca al otro punto P sub 0, ¿sí? Fíjense que el error va disminuyendo y los valores tanto del delta I como del diferencial de I se van aproximando. ¿Lo van viendo eso? Fíjense ahí, si yo me paro ahí, Sí, no se alcanza a distinguir prácticamente nada entre las tres gráficas, entre la función, la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Y entonces se produce, bueno, ahí la azul, ¿quién sería? ¿Qué recta es la azul? la secante. Perfecto, la recta secante a la gráfica, ¿sí? Entonces se empiezan a confundir a medida que estoy cada vez más cerca, entonces el error es menor. Y vemos que al ser la curva cóncava hacia arriba, el error que se comete es, ¿cómo? ¿Por exceso o por defecto? Por defecto. Por Por defecto, porque exceso. estoy dando, ¿eh? Profe, A pero ver, ¿por qué por defecto? Perdón. ¿cuánto es el valor aproximado? Fíjate, yo me paro acá, a ver si puedo escribir con el zoom. Acá. Yo me paro acá, estoy parada en este valor, ¿no? Acá estamos en x sub 0 más delta x. Entonces vos estás encontrando este valor, o está re lejos el eje, este es el valor aproximado que estás calculando, ¿sí? Y este es el valor real, porque ese es el de la función. La función es esta que está en rojo, ¿sí? Entonces vos estás aproximando por un valor que es menor al real. Entonces es una aproximación por defecto. Ahora ¿Te sí, das gracias, cuenta? me había ¿Sí? confundido. Cuesta verlo, por eso siempre es importante que ustedes vuelvan a escribirse, ¿no? Todos los elementos, busquen, lo escriban, entonces vamos viendo los valores. Bien. No, vuelvan a preguntar, porque esto cuesta verlo. Ahora tengo otra representación que es con otro tipo de curvatura, ¿sí? La función es cóncava hacia abajo. Entonces, fíjense, si yo estoy muy lejos, es grosero el error, ¿no? Que hay. El delta x es como de 4 unidades. Fíjense, el delta x es 4. Nunca voy a aproximar con un delta x tan grande, pero es para que veamos bien la diferencia. Entonces tenemos la recta tangente a la función en el punto P. Siempre el punto C es donde ponemos la recta tangente. Que es el valor que conocemos. Ahora les voy a hacer un ejercicio. ¿Sí? Es el valor que nosotros conocemos, donde me paro y dibujo la recta tangente a la. Identifico con ese delta x, identifico con el delta x cuál es el, y el diferencial de y de dónde a dónde va. A ver, ¿de qué punto a qué punto? Hay puntos S, Q, R. A ver, ¿de dónde a dónde va el diferencial de y? ¿De S a Q? De S a dónde, el diferencial de y. ¿De S hasta dónde? Q. Si voy hasta Q tengo el delta I. Ah, no, entonces hasta R. Hasta R, ¿ven? Porque acá como que se confundía en el dibujo. Si ustedes miran los valores, ¿sí? El delta I, recuerden que siempre es desde este punto que está acá, yo trazo el punto P. Trazo este valor de delta X a esta altura, ¿sí? Del valor funcional, encuentro el punto S, y desde ahí hacia la función es el delta I. Y desde ese punto hacia la recta tangente es el diferencial de I, ¿sí? Acá es muy grosera, ¿no? La diferencia entre los dos, pero a medida que yo me voy aproximando y estoy en valores muy, fíjense ya acá, aunque esté en una unidad muy cerquita por la forma de la curva, ya se juntan los dos puntos, ¿no? El punto del R y el Q, casi que apenas se distingue, ¿no? La separación que hay entre ellos. Es mucho menor la diferencia que hay,
¿sí? Acá lo estamos viendo, el incremento acá es de 1 unidad, el delta I me da 1,44 y el diferencial de I me da 1,69. Y acá Profe, está, sí, entonces cuando el delta I me dé menor que el diferencial de I va a ser por exceso y cuando el diferencial de I sea mayor, que el delta I sea mayor que el diferencial de I va a ser por defecto, ¿sería? perfecto, sí. Esa es otra forma de verlo. Bien. ¿Se entendió? No, ¿Eh? ¿No? no. No, lo que Ay. dijo la Pero compañera, no. Fíjense acá. ¿Cómo me da, cómo me da lo que dijo ella? El diferencial de I, acá, ¿cómo me dio con respecto al delta I? Mayor, Mayor. ¿Cómo fue la aproximación? ¿Por exceso o por defecto acá? por Yo exceso. por exceso, porque encontré un valor aproximado que es mayor. Eso es lo que dijo ella. Entonces acá va a ser por exceso. ¿No? Eso es lo que habías dicho. A ver si Sí, lo dijo al profe. revés. Capaz que lo dijo al revés y yo lo entendí mal. Bien, ¿sí? Y si estamos en en la otra función, cuando tenemos el otro tipo de concavidad, acá, ¿sí? Bueno, me quedó dibujado esto. Voy a borrar. Acá ahora tenemos cómo es el delta I con respecto al diferencial de I. Más grande. El delta I es más grande, ¿sí? O bueno, si lo vemos, no sé cómo lo hemos hecho en el otro, o el diferencial de I es menor que el delta I. Entonces es por defecto, ¿sí? Porque estamos encontrando este valor aproximado que es menor al valor real. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Lo importante es sacar las cuentas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que haríamos. Ahora voy a salir de acá. Voy a volver a a la presentación si puedo. Bien. Bueno, acá simplemente lo que quería poner, bueno, cuáles son las aplicaciones, muchas aplicaciones de cálculo integral, y siempre son, cuando hablamos de cambios, ¿no? De variable independiente con respecto a variaciones de variable independiente, eso tiene mucho que ver lo que es el diferencial, valores de aproximados de una función, y después estimación de errores, ¿sí? Vamos a hacer acá, ver este ejercicio para identificar primero, después vamos a hacer otro, acá. Si yo tengo esta función, ¿sí? Y lo que me piden hallar es de esta función, ¿cuánto vale delta I? ¿A qué es igual delta I? F de X es esta. Ah, Nosotros vamos a poner la fórmula general. Sería X más delta X menos F de X. ¿Sí? ¿Quién sería F en X más delta X para esta función en particular? ¿Cómo escribimos esto? Mi X variable. X más cuadrado. delta Sí, X más delta X, al todo elevado cuadrado. al cuadrado. ¿Sí? Menos el valor funcional de X, que ya lo teníamos escrito. Esto es lo que hay que escribir nada más. ¿Sí? Si me piden un delta I, para que no se ahogue en un vaso de agua, digamos, acá no voy a poder calcular ningún valor específico, pero si me piden calcular la variación de la variable dependiente y me dan la función, bueno, a lo sumo acá, ¿qué podría hacer? Que Hacer es igual. Si distribuir desarrollo el X. cuadrado. ¿Cómo? Dist- ojo, No escuché Gino, nada, se cortó, se guarda. cortó, se cortó. Lo dije a propósito, este ejercicio, fíjense que lo puse a propósito. Vamos a poner una carita muy triste, ¿sí? Estoy triste totalmente. No es esto, ¿sí? ¿Por qué no es eso? A ver, ¿qué significa que yo tenga... Estos son errores, chicos, vamos a hacer algunos cartelitos. ¿Alguno sabe dibujar o hace cómics o hace... ¿Dibuja? No. No hay ningún artista acá dentro de los alumnos. Dibujar, Si no le iba sí. a pedir... Alguien que haga Bueno, ¿no memes. quiere... ¿Alguien que haga memes? ¿No me quieren hacer alguno un cartelito de esto? Como que esto no va a horror, una cara así de espanto. Y hacemos después un concurso de memes. Así por ahí es la forma que grabamos las cosas, ¿sí? En serio les estoy preguntando, ¿eh? Porque por ahí a veces uno visualmente lo ve mejor de esa manera. ¿Quién fue la que dijo que sí dibujaba? Ana, Yo, no. Sí, pero Magdiel, no me doy cuenta. Magdiel, bueno, ¿te Magdiel, animás a hacer un dibujito con esto? estás Un comprometida. meme.
Sí, creo que Ah, no. tengo por ahí un meme diciendo algo parecido porque yo sigo una página de cálculo que también me enseña bastante de esas cosas. Ah, mira. Bueno, pasame, porque eso es lo que yo quiero empezar a hacer, digamos. Le pregunto, voy viendo los errores que van saltando, que veo que son muy comunes, tratar de ponérselos así, publicárselos como unos memes así como para que por lo menos quede, lo ven así, les va a quedar regrabado. Bueno, te pido que me mandes, dale el enlace, mándame el enlace y si podés Sí, sí, hacer un dibujo creado por vos, mejor, y ponemos quién lo hizo también, ¿sí? Buenísimo. Fíjense, para acordarnos, ¿qué significa si yo tengo algo elevado al cuadrado? Que tengo el producto de la base multiplicada por sí mismo 2 veces. Y a lo sumo acá haces distributiva, ¿sí? Entonces, en realidad, eso a lo que lleva era el desarrollo de ese binomio al cuadrado, que era el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y acá nos damos cuenta que si vos distribuías, tenías estos dos términos. Te lo quedó en la merienda, digamos. Te lo comiste, ¿sí? Este faltaba. Sí, sí. ¿Está bien? Va a quedar grabado ahora. Entonces yo puedo Me reemplazar lo voy eso a acá. tatuar, así no me lo olvido. Bueno, dale. Vamos a esperar el meme a ver cómo queda. Entonces me queda x cuadrado más 2x por delta x más delta x. Esto por ahí lo podemos poner así para que no se confunda que lo que está al cuadrado no es la x nada más. Delta x es toda una única expresión, ¿no? Menos x cuadrado. ¿Y acá qué puedo hacer? A lo sumo. ¿Qué puedo hacer acá? Cancelar las x Simplificar. cuadrado. Cancelar las x cuadrado. Entonces me va a quedar 2x más delta x, que esto seguramente, si ustedes hicieron derivadas por definición, deben haber hecho todas estas cuentas en algún momento, ¿no? Bueno, y ahí lo dejo, más que eso no puedo trabajar, ¿no? Entonces el delta i que me están pidiendo, listo, ahí terminé. Quedó ahí, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, si me piden el diferencial de i, ¿a qué es igual? El diferencial. Vamos a poner primero, como pusimos acá, una expresión general y después la adecuamos a lo que estamos desarrollando. ¿A qué es igual el diferencial de i? Clase de hoy. ¿El producto de qué por qué? A la función derivada por el delta x. Perfecto, por el delta x. Me hace esa raya ahí, molesta. Voy a levantar antes el lápiz. ¿Cuánto es la derivada de la función? 2x. 2x. Entonces es 2x por delta x. Y ahí lo dejo. ¿Sí? Compárenlas. ¿Son iguales? No. No. ¿Se animan a decir cuál sería? ¿Se acuerdan como que el delta i lo ¿Puedes habíamos sacar dicho factor que... común ahí, profe? No. Sí, en el de arriba podría, pero sí, lo que yo quiero hacer es compararlas las dos para que ustedes se acuerden la expresión que habíamos llegado, que era diferenciable, si yo la podía escribir como el producto de a por x, digamos, vamos a ponerlo en forma general, de a por delta x más el infinitésimo de orden superior a delta x. Fíjense que acá, ¿quién sería el infinitésimo de orden superior a delta x en este caso? Hay ¿O el era diferencial esto? de A i. ver. Mm, Más era el error por delta x. ¿Quién es este infinitésimo orden superior? Si yo comparo las dos. ¿Puede ser el delta i? No, porque acá tengo. Esto es f' por delta x, ¿no? F' por delta x. ¿No sería, profe, el... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué estoy sumando acá? Esto sería 2x por delta x. ¿Y quién es la otra expresión que me apareció en el delta i? El delta x al cuadrado. Ese, el delta x al cuadrado sería para esta función, va a ser la forma que va a tener ese infinitésimo de orden superior a delta x, para delta x tendiendo a 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Es decir, si yo tengo que dibujar, ustedes dibujen la función x cuadrado, justamente la diferencia que hay ahí entre el delta i y el diferencial de i, en el caso de esta función tiene esta expresión, delta x cuadrado. ¿Sí? Más o menos. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. ¿Sí? Vuelvan a mirar después y a ver y comparar. Yo lo que estoy tomando las dos cosas es haciendo la comparación para que podamos identificar en ese caso cuál fue. Entonces, podría ser un ejercicio en el cual apliquemos diferencial. ¿Sí?
Acá tomé otro resuelto en el cual tenemos, bueno, tenemos la función, que es esta, ¿sí? Hallamos el valor funcional en 2, ¿sí? Que es 6. Y después podemos decir, bueno, en cuánto se incrementa la función cuando x aumenta en 0,1, o sea que a partir de 2, ¿no? Entonces nos va a interesar encontrar cuál es esa variación de y. La variación real de y va a ser la función evaluada en 2,1 menos la función evaluada en 2. ¿Sí? Si ustedes acá evalúan la función de acá, ¿no? Evalúan la función en 2 más 0,1, que es lo mismo que evaluar la función en 2,1, sacarían la cuenta y me va a dar 6,72. 6,72 menos 6, que era el valor funcional en 2, me da 0,72, y este es el valor de delta i. ¿Sí? Si yo quiero encontrar el diferencial de i, lo que tengo que hacer, como estoy parada en un determinado valor ahora, me conviene pensar en esta fórmula, ¿no? Parada en un determinado punto en particular por el delta x. Entonces lo que hago primero se deriva, cuidado, ¿no? Primero tomo la función y la derivo. ¿Se dan cuenta acá que es igual la derivada de esto? ¿A qué es igual? A ver. 2x al cuadrado al derivarlo, ¿cuánto me 4, queda? 4x, 4x menos la derivada de x, que ¿cuánto vale? 1, menos 1. 1. Menos 1, eso es lo que está escrito acá, ¿no? Y lo que hago después es reemplazarla en 2, o sea que lo que estoy haciendo acá es decir, 4 por 2 menos 1, eso me está dando 7, ¿sí? Entonces vamos a decir que el diferencial de i, evaluado en 2, que es el valor que me interesa, por el delta x, que ¿cuánto era el delta x que me interesaba en el que estoy tratando de evaluar ahora? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto era el aumento de x? Acá está el dato, ¿no? 0,1. 0,1. Reemplazo y va a ser, bueno, la derivada en 2 es 7 por 0,1. ¿Cuánto me está dando eso? 0,7. 0,7. Entonces acá lo que estoy mirando es qué pasa con delta i y qué pasa con el diferencial de i. Ven que para valores muy chiquitos son bastante similares. ¿Cuál fue el error que se cometió? Eh, el error ¿Cuál es de sería? Si 0,02. yo 0,01, ¿no? 0, cuidado, el error entre encontrar delta i y diferencial de i, ¿sí? Este me dio 0,72 y este otro me dio 0,7, o sea que lo que haces es la diferencia entre los dos, ¿sí? ¿Cómo es el error? ¿Por exceso o por defecto? Por Por defecto. defecto. El error, entonces dijeron que era 0,02, ¿sí? Estoy con un tipo de función que estoy encontrando que el valor real es mayor al valor aproximado, o sea que es un error por defecto. Tienen que analizarlo y pensarlo así de esa manera, ¿no? Valor aproximado, porque a veces por ahí se confunden. Si pusieron esto a la izquierda o a la derecha y las desigualdades distintas, se confunden, ¿sí? Siempre pensarlo. ¿Se entiende? Acá estamos hablando de delta i y de diferencial de i, ¿sí? Otro tipo de ejercicio muy común es, por ejemplo, hallar, que estos tienen ahí en la práctica, el valor aproximado a través de diferencial de, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9,1. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en varias cosas. Tengo que pensar que la fórmula, a ver, creo que nos va a alcanzar el tiempo. La fórmula de aproximación era esta, ¿no? El valor en el punto más el incremento, después que lo despejábamos, ¿se acuerdan? Era aproximadamente igual al valor funcional en el punto. Acá es donde hacíamos aproximación lineal, porque ahora yo no estoy tratando de hacer por un lado delta i, por el otro lado el diferencial, ¿sí? Trabajé y despejé la parte que me interesa calcular, que justamente es el valor aproximado de esto, lo tengo que pensar como un que conozco. ¿Cuál conozco? La raíz cuadrada exacta de este valor, 9,1. A ver, voy a preguntar, ¿qué raíz exacta conozco cercana a 9,1?
La raíz Tres. de 9, ¿sí? Entonces esto lo puedo pensar de esta manera, ¿sí? Entonces acá ya voy a encontrar quién es el delta x y quién es el x sub 0, ¿sí? Entonces será Mira. el valor funcional en el punto más la derivada de la función en ese punto por el delta x. Entonces voy reemplazando. ¿Quién quiero calcular yo? Bueno, la función, que en este caso, ¿quién es la función? Vamos a ir poniendo acá. ¿Quién es la función que estoy Raíz de asociando? ¿Qué? 9,1. La raíz es 9 más Claro, 0,1. pero la función, ¿quién sería? En lugar de, ahí me están diciendo en un valor exacto, pero la función genérica, ¿cuál sería? ¿Raíz de quién? Si Raíz es de f X. de x. ¿De Raíz X? de x. Perfecto, ¿sí? Asocio qué función quiero. La función es la raíz de x. ¿Cuál es la derivada de esa función? Porque voy a necesitar ponerlo acá 1. después, ¿no? No, la derivada de esa función, de la raíz de x. ¿A qué es igual? Deriva en raíz de x, la puedo pensar como x a la 1/2. ¿A qué es igual la raíz de x? 1 sobre 2 veces raíz de x, ¿sí? Si no, piénsenla en derivarla de esa manera. ¿Quién es el punto conocido? El que conozco la raíz exacta, El 9. el 9. ¿Cuánto vale delta x? 0,1. 0,1. Fíjense que hay veces que puede ser negativo, ¿sí? Si yo quisiera calcularla de 8,9, por ejemplo, bueno, va a ser negativo. A 9 le tengo que restar 0,1. Entonces delta x puede ser negativo, ¿sí? Entonces, con todos estos datos, como ya encontré x sub 0, digo, bueno, la función en 9 sería raíz cuadrada de 9. Ahora sí, la reemplazo en el punto y esto me da 3. La función derivada en el punto va a ser igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de 9. Ya puedo sacar las cuentas y esto cuánto me da, 1/6. Entonces ya voy reemplazando ahora acá en la expresión que quería calcular. La raíz cuadrada de 9, 1 va a ser aproximadamente igual. El valor funcional en el punto, ¿cuánto es? Que lo encontramos. A ver si quieren, voy a hacer un pasito antes. Esto es 3. f en 9, bien, más f' en 9, si quieren lo ponemos así, ¿sí? Por delta x. Y después reemplazamos. Entonces, esta raíz es aproximadamente igual a 3 más la derivada de la función en el punto, que es 1/6 por 0,1. Y entonces acá vamos a encontrar, sacando esta cuenta, cuál es el valor aproximado de la raíz cuadrada de 9,1. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Esto es algo muy común que se utiliza por aproximación lineal. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo va a ser esa aproximación? Aunque ustedes pueden saberla, ¿no? Sacando este valor, a ver si voy a cambiar de color porque no me gusta que quede todo tan rojo. Acá. Yo puedo calcular este valor con la calculadora, ¿no? Y este valor, y entonces me fijo cuál es mayor de los dos, ¿no? Cuál fue el real y cuál es este sería el valor aproximado, ¿no? Pero bueno, eso los dejo para ustedes, que concluyan el ejercicio sacando esas cuentas ustedes. Ahora yo les pregunto, si la función era raíz de x, y por lo que vimos recién con las concavidades, ¿no? ¿Cómo se animan a decir que es el error? ¿Por exceso o por defecto? Voy a estar encontrando un valor mayor Por al real. defecto. ¿Por qué decís que es por defecto? A ver, ¿el resto está de acuerdo? ¿Cómo es la función raíz cuadrada de x? ¿Qué tipo de concavidad tiene? ¿Hacia arriba? No, Otro Ah, meme. no, estaba pensando en la X cúbica, cuadrado. en, Ah, en la cuadrada, nada que ver. bueno. Entonces, es así, ¿se acuerdan? Entonces, esta es la función igual a raíz de x. no, No lo voy a hacer. por exceso. Exactamente, porque la recta tangente, yo a ver si la voy a poder dibujar. Yo la voy a dibujar en otro valor, ¿no? No la voy a poner en 9. Ustedes la pueden hacer en 9. Si yo hago una recta tangente acá,
me doy cuenta que la recta tangente está por encima de la curva. Entonces todas las aproximaciones que estar encontrando un valor que va a ser mayor que el real, ¿sí? Entonces va a ser justamente por exceso, una aproximación por exceso, encontrando un valor mayor al real. ¿Se dan cuenta cómo asociarlo? A mí me parece importante, por ahí en la práctica a veces uno hace como mecánicamente todo esto, pero me parece importante que ustedes lo vayan asociando y puedan ver qué es lo que pasa en uno y otro caso, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren consultar algo? Ya estamos... A ver, yo les voy a compartir algo más en este ratito, ya nos vamos a quedar, ya veo que los voy despidiendo. A ver, esperen, un segundito. Yo les quería mostrar acá, ¿se está viendo? Sí. Sí. ¿Sí? Fíjense que esta es una aproximación, es una función exponencial, e a la x, y acá yo puedo ver, se va viendo cuál es el valor funcional, y esto que aparece acá, que dice polinomio en A, porque yo podría hacer una mejor aproximación si en lugar de aproximarme por una recta, me aproximo a través de un polinomio, una cuadrática en lugar de orden 1. ¿Sí? Fíjense acá abajo. Yo acá tengo la ecuación de esa recta tangente, que esto lo saben calcular. ¿Ven que aparece 1 más x? Esa justamente es la ecuación de la recta tangente roja. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando yo me acerque más, la aproximación es mucho mejor. Me estoy acercando a través de una recta. Ahora, si yo quisiera acercarme, acá voy a poner un 2, porque voy a hacer de una parábola, ¿no es mejor la aproximación? Fíjense, ¿no estoy mucho más cerca al punto aproximado que el real? ¿Ven que es mucho mejor la aproximación? Y la aproximación tiene que ver con esto que está acá abajo. Es un polinomio, lo que es el polinomio de Taylor se llama. Yo lo que pretendía con polinomio de Taylor, por lo menos que lo vean así gráficamente, ¿sí? Tiene una expresión, lo tienen ahí en los apuntes teóricos, la expresión que tiene, pero bueno, lo que me interesaba que vieran era esto, ¿no? También acá lo mismo, yo tengo una aproximación que es lineal. Podríamos decir que es el polinomio de Taylor de grado 1, ¿sí? Y tiene esta fórmula general. ¿Qué significa ese k factorial? O a veces lo van a ver con n factorial. Ese signo de admiración es factorial, ¿lo conocen? Sí. Bien. Ven acá, yo si pongo la aproximación de grado 2, ven que la aproximación es mucho mejor a que si hubiese sido de grado 1. ¿Ven que me acerco mucho más a la curva? Bueno, ahí abajo me aparece cuál es la expresión de ese polinomio. ¿Sí? Es una expresión polinómica. Si fuera de grado 3, ¿no es mejor la aproximación todavía? Sí. ¿Sí? Bueno, y ahí me queda representado cuál es el polinomio de grado 3. ¿Sí? Acá está puesto en forma genérica. El valor de A en la expresión es el centro, es donde yo haría la recta tangente en principio, ¿no? Cuando es de grado 1 es donde yo me paro en el valor conocido, y este otro X genérico es el que yo quiero conocer, ¿sí? Entonces, si me aproximo a través de un polinomio de Taylor de grado 1, es lo mismo que vimos recién de aproximación lineal. Si quiero acercarme a través de un polinomio de grado 2, de una parábola, la aproximación es mejor, y así fíjense que acá, cuando estoy de grado 4, ni se nota, ¿no?, la diferencia en esta escala entre uno y otro, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes sepan, sobre todo los del profesor de matemática. Esta es otra aplicación que también yo puedo poner lo mismo de grado 3, ven que es una curva cúbica, acá está representado para este caso en particular, que el centro es 0, ¿sí? Y estoy parado en un determinado valor 1,